Porque del jefe vas a aprender lo que no aprendes ni en la escuela ni en ningún curso. Que sientas que hay un propósito en la organización y que empata con tu propósito, porque es lo que te va a retener y te va a motivar a seguir en esa organización. Este tipo de trabajo es el que me gusta, porque ahorita ellos pueden elegir. Antes, claro. Tú tenías que andar viendo a ver dónde aceptaban tu currículum. Se volteó la tortilla. Mi esposa me ha apoyado muchísimo siempre en mi trabajo. Yo también siempre le he apoyado mucho en su trabajo. Nos aconsejamos, nos damos feedback, a veces positivo y a veces negativo, pero definitivamente que en lo personal siento que lo que he logrado, lo poco que he logrado, ha sido gracias a mi esposa. Algo que pesa mucho ahorita es la flexibilidad. Hay gente que puede decir, yo estoy dispuesta a ganar menos con tal de que mi trabajo sea flexible. Sí, ¿no? Tener horarios flexibles, tener horarios, días trabajar híbridos. remotos. Claro. Yo creo que primeramente hay que entender qué es lo que busca cada una de esas generaciones. Digo, sabemos que los baby boomers pues, buscan más estabilidad económica, reconocimiento del jefe. Te vas a a los millennials y trabajo, vida, carrera, propósito. Te vas con la generación Z y buscan cosas diferentes, cómo lo que hacen impacta, autenticidad, flexibilidad, que pesa bastante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Líderes Ocultos. Como saben, este podcast busca traer líderes que no están en las redes, no están en los medios de comunicación, en su propia ecosistema están haciendo una diferencia o algo que vale la pena compartir con ustedes. Y el día de hoy nos acompaña Gerardo Mesa. Tengo poco de conocerlo, pero hemos platicado yo creo unas 3-4 veces ya, mi Gerardo, y nos apasiona mucho el tema del talento humano, de la gente, de cómo motivarlos y influenciarlos y llevarlos a que puedan hacer una diferencia y cumplir objetivos para las empresas, pero para ellos también, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros, Gerardo. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Es un honor, sinceramente, estar aquí contigo. Y muchas gracias a ti. Vamos a empezar con una pregunta antes de entrar a temas así muy en específico, que le cuentes un poco a la audiencia quién eres y por qué te ha apasionado tanto el tema de recursos humanos. ¿Por qué estás en esto? ¿Cómo llegaste a recursos humanos, mi Gerardo? Mira, siempre he estado en el área de recursos humanos. Toda mi vida no estuve en ninguna otra área, pero pasé por todas las áreas. Hice nómina en algún momento, estuve en el área laboral. Hacía trámites hasta de seguro social, voy a dar altas, bajas en algún momento. Y bueno, me desarrollé toda mi vida, me desarrollé en recursos humanos. Actualmente estoy como director de recursos humanos en Grupo Prolamsa. Y muy contento. La verdad es que la mayor parte de la gente conoce lo que es Prolamsa. Sin embargo, pues dentro del grupo tenemos inmobiliarias, tenemos... por otro lado, otro negocio que se dedica a hacer pimiento morrón, rojo, amarillo y naranja, fíjate. Tenemos poco más de 40 hectáreas de invernadero, Rancho San Juan, a la cría de ganado. Pero sí, lo más fuerte del negocio y donde tenemos la mayor parte de la gente es en la parte del acero, que es Prolamsa, Prosanquin y Axis. Sí, están en la industria del acero, que como todo mundo sabe, en este año 2025 ha sido una industria complicada, sobre todo por los temas geopolíticos, ¿no? No porque estén operando mal o porque no haya mercado, sino hay un tema geopolítico. Y aún así, mi Gerardo, has hecho cosas, como dijiste, empezaste en temas de recursos humanos muy, muy operativos y has ido migrando, que ya lo platicaremos más con calma, a temas de cómo el recurso humano o el talento se hace estratégico. Y has logrado que la rotación en tu área administrativa llegue casi cero. ¿Cómo logras eso después de haber tenido años complicados donde había mucha
demanda de mano de obra y poca gente allá afuera por todo el tema que conocemos del nearshoring. ¿Cómo lo logras, mi Gerardo? Y todavía sigues batallando, sobre todo con la parte técnica muchísimo. Operativa, sí. Así es. Yo creo que hay que tener un propósito claro en las organizaciones, contar con líderes humanos, contar con que la gente sepa que hay oportunidades de crecimiento, que hay una cultura que se vive en el día a día. Cuando la gente percibe que lo que está haciendo aporta, la gente se queda. Nosotros, por eso tenemos programas también sostenibles y de impacto social en el que todos participan. Pero fíjate que hemos venido construyendo una cultura en la que los líderes explican regularmente y manifiestan cómo ellos viven las competencias de un sistema de liderazgo que tenemos muy establecido. Tenemos una junta de comunicación mensual en la organización. Que mañana la tienes, ¿no? No me comentabas. Sí, y en esta junta precisamente siempre participa un líder. Hay un espacio de esa junta. Es una junta en la que vemos temas de seguridad, temas de salud, temas de productivos, temas de ventas, temas de responsabilidad social, etc. Y se le da un espacio siempre a un líder para que él explique cómo vive en su equipo de trabajo una de las competencias de liderazgo, es decir, cómo motiva a su gente, cómo los desarrolla, cómo es empático, cómo retroalimenta, cómo reconoce. Y bueno, eso nos ha funcionado para mantener vivo. Hay muchas otras formas en lo que lo están manifestando, pero de esa forma mantienes vivo tu sistema, ¿no?, de liderazgo. Por otra parte, y queriendo empatar lo que es la cultura con el día a día, hemos creado muchos programas de impacto social en los que participan todos los colaboradores. Estos programas, un ejemplo de estos programas es siempre cuando inician los ciclos escolares, los chavos se les donan útiles escolares. Hacemos una campaña interna donde todos los colaboradores participan donando paquetes de útiles escolares. Te lo comento esto porque lo iniciamos yo creo que hace 8 años y de 8 años ahorita es demasiado lo que ha crecido la donación de la gente. Y entonces a lo mejor empezamos con una escuela, Jesús, hace 8 años, ahorita vamos a 5. Para poder entregar la cantidad de útiles escolares. Que los la misma paquetes, gente aporta. Porque te sientes... La verdad es que los chavitos no tienen libretas nuevas, no tienen lápices nuevos. Entonces el recibir un paquete de útiles escolares nuevo los motiva. Entonces los colaboradores de la empresa, para ellos es muy padre saber que lo que estás haciendo impacta a otras personas, ¿no? Entonces, si pudiéramos resumir cómo lo has logrado, primero, y yo coincido, nosotros hacemos muchos estudios de qué está pasando con la rotación, el liderazgo es clave. O sea, sin buenos líderes, con todos los estudios, siempre la conclusión es el liderazgo y sobre todo en los mandos medios, que a veces se nos olvida, es el sándwich, ¿no? Así es. Es donde se complica. Entonces tienen que tener un buen líder, que la gente se sienta escuchada, admirada, vista por los jefes, ¿no? Y la otra parte es que se sientan que pertenecen a algo mayor aún que nomás estar generando valor económico, sino hay un tema de valor social que les da pertenencia. Totalmente de acuerdo. Sí, por eso te comentaba la parte de liderazgo y cómo enlazamos esta parte de impacto sostenible, porque para la gente es muy importante. Está bien, me desarrollas, me motivas, me retroalimentas. ¿Y qué más? ¿Y qué más estoy haciendo? ¿Y cómo yo aporto? ¿Y cómo yo doy? Se mide a la gente en base a resultados. Sin embargo, esos pequeños detalles que son muy mínimos, pero la gente, nos sentimos muy a gusto de poder apoyar a otros. Y hablando de propósito, al final ven que su vida, no nomás su propósito es generar valor económico, sino están también generando un valor social
y sirviendo a alguien con un granito de arena, pero están haciendo la diferencia en este mundo y Claro. eso les da pertenencia. Totalmente de acuerdo. Ahora, platicando de eso, también nos hemos dado cuenta, y más que nunca, mi Gerardo, hay 4 o 5 generaciones diferentes interactuando, trabajando al mismo tiempo, ¿no? Tenemos a baby boomers activos y tenemos las nuevas generaciones y cada una valora algo diferente. ¿Qué has aprendido tú para poder manejar, como diría el loco Valdés, esa ensalada de locos, ¿no? O sea, de locos en el sentido que cada loco con su tema, ¿no? Unos valoran unas cosas, otras. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has hecho con eso? Yo creo que primeramente hay que entender qué es lo que busca cada una de esas generaciones. Digo, sabemos que los baby boomers pues, buscan más estabilidad económica, reconocimiento del jefe. Te vas a la generación, a los millennials y trabajo, vida, carrera, propósito. Te vas con la generación Z y buscan cosas diferentes, cómo lo que hacen impacta, autenticidad, flexibilidad, que pesa bastante. Y en base a eso, ahora sí distribuyes lo que tienes que hacer para cada quien, porque tienes que tener atractivos para todos. O sea, no estás puedes haciendo tener ofertas de valor por segmento. Así es. Digo, no, sí, porque no todo les interesa a todos. Todos pueden participar en todo, pero tú puedes seleccionar en qué te gusta más, ¿verdad? Hasta en eso está siendo flexible, modulizas las, llamémosles, el valor o las prestaciones o lo que los tú beneficios que pueda haber, así que es. le das a la gente. Así es como lo has Así logrado. es como lo hemos... Y la interacción entre ellos, ¿cómo logras que interactúen de una manera correcta? Porque tienen intereses diferentes. Sí, pero mira, yo creo que ante todo, con el respeto, la confianza y todo el sistema de liderazgo, es como, hay cosas muy generales, digo, el desarrollar a la gente, el darle retroalimentación a tu gente, lo que te comentaba ahorita, que buscamos en los líderes, que sean empáticos, que busquen innovar. Todo eso es como involucras a todos los equipos de trabajo, sean de la generación que sea. Creo que esto otro que habla, que de estos otros programas son, esos sí, más enfocados por generación. Hay cosas que tenemos que hacer todos iguales. Sí, hay cosas base, que no nos podemos salir ninguno en la organización. Entonces, lo importante es tener algo para todos. Ahora, y esto que tienes para todos, y como te decía en esta ensalada de locos, ¿qué crees que ya la suma de todos valoran más? Al día de hoy, pongámonos después de que ha cambiado, ¿valoran más la parte económica, la flexibilidad o el tema de sentido de pertenencia y propósito? ¿Qué crees que es lo que valora más ya la suma de todos, de todas las generaciones? Híjole, yo creo que depende mucho de la época, de la vida en que se encuentra el colaborador. La temporada de vida que tienen. Total. Eso lo pondría primero, pero el sueldo mueve a todos. El sueldo te mueve el tapete cuando te hablan y te hacen una propuesta y te muestran el dinero. Creo que se te olvida todo lo rico que es vivir en esa empresa. Y se te olvida y te puedes ir. O sea, yo pondría número 1 realmente sueldo. O sea, ¿qué valora la gente en mi organización? A lo mejor lo podría diferente, pero ¿qué valoras al momento de voltear o estar en cualquier lugar? El dinero te mueve. El dinero te mueve. Algo que pesa mucho ahorita es la flexibilidad. Sí, hay gente que puede decir, yo estoy dispuesta a ganar menos con tal de que mi trabajo sea flexible. Sí, ¿no? Tener horarios flexibles, tener horarios, días trabajar híbridos. remotos. Claro. Entonces, sin embargo, en la parte del sentido de pertenencia, cuando la gente empata con la cultura de la organización, con todos estos programas que yo te platicaba que hemos tratado de venir haciendo, enfocados a cada generación para que todos estén participando al mismo tiempo, eso es lo que puede hacer y retenerte mucho más a la gente. La gente le piensa más en irse. Y algo que sí nos pasa es que si alguna vez se nos va gente, yo creo que no pasan 2 años en que te estén tocando la puerta nuevamente. Y sobre todo las personas
aquellas personas que iniciaron con nosotros, porque cuando mucho nosotros, el DNA cultural, ¿no? Yo llegué a ProLAMSA hace 13 años, y conoces el mercado y conoces qué hay afuera, pero cuando los chavos nuevos llegan a una organización, creen que en todos lados es lo mismo, y no es así. Entonces, por eso te digo, a los 2 años no tarda alguien en regresar a tocar nuevamente. Digo, no queremos que se vayan, no nos gusta que se vaya, pero bueno, se abren nuevamente puertas, ¿verdad? Oye, llevas más de 30 y tantos, 35 años en el tema de recursos humanos. Te ha tocado vivir de todo. Yo me acuerdo cuando estaba en prepa, agarré mi primer chamba y recursos humanos no se llamaba recursos humanos, se llamaba relaciones industriales, sí, o relaciones. Todo empezó con más tema de manejar los sindicatos y los sueldos y ha ido migrando a talento, capital. Y ¿qué crees que son las bases de recursos humanos que no deberíamos de mover? Dices, esto siempre ha existido y gente de recursos humanos nunca pierdan esto. ¿Y qué cosas nuevas para ti son los diferenciadores hacia adelante? Bueno, creo que estamos en una organización para hacer dinero. O sea, si no tenemos eso consciente, es muy fácil que no quepamos en un negocio, en cualquier negocio. Entonces, yo creo que siempre debemos estar enfocados en los objetivos del negocio. Definitivamente. Cómo empatar todas las estrategias de recursos humanos al logro de objetivos. Sí, al logro de objetivos estratégicos de la empresa. Para mí creo que eso es lo más importante. Oye, voy a hacerte otra pregunta antes de que le avances, porque yo, como sabes, tengo una consultora y trabajé con muchos de recursos humanos, y cuando les decía cuál es el objetivo más importante de recursos humanos, me hablaban de implementar programas. Y yo estoy convencido que el objetivo de recursos humanos es lo que me acabas de decir, es cómo yo facilito talento para cumplir los objetivos de negocio. ¿Por qué crees que a la gente de recursos humanos no conecta con los objetivos? Lo hemos platicado tú y yo, con los objetivos de negocio, y de repente se parte. ¿Por qué crees que sucede eso? Yo creo que la gente tiene que conocer, tenemos que comunicar cuáles son los objetivos del negocio. Primero, tenemos que empezar, comunicarlos, ¿correcto? Tenemos que conocer del negocio y entender el negocio. Tenemos que saber de negocio. Si no conoces el negocio, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿En dónde está la utilidad? ¿Qué hay que cuidar? Todos esos mínimos detalles los tenemos que entender, y cómo enfocar las estrategias, cómo demostrar que la gente puede lograr a mejorar esos objetivos, ya sea bajar o subir alguno de esos objetivos. Yo recomendaría, por ejemplo, ahí en ese punto, digo, que todas las estrategias de recursos humanos estén ligadas a objetivos de negocio, a los resultados financieros del negocio. Ahora, esa es la base que dices que nunca debe de cambiar. Claro. O sea, todo lo demás que te platicaba ahorita es de gran valor. Es más, si no tuviera todo lo otro, no te van a funcionar los objetivos. O estar enfocado en los objetivos, o estar enfocado en hacer dinero en los negocios. Pero hay que tener todo. Y ser cada vez más atractivo. O sea, que bien enfocado en los resultados del negocio, en los objetivos del negocio. Y hay que tener cosas donde la gente se la pase bien y disfrute y sea feliz. O sea, como dirían, vas a tener que lograr tu objetivo. Si hago la analogía en el deporte, que sabes que me gusta mucho, pues vas por el objetivo de correr el maratón, sabes que tienes que lograr el objetivo, que a veces vas a sufrir, que a veces te va a doler, pero hay cosas alrededor que te hacen disfrutar. Entonces, si hago esa analogía con recursos humanos, del pasado siempre tenemos que estar enfocados a que recursos humanos es el facilitador de talento para cumplir objetivos. Así es. Pero tenemos que, conforme ha pasado el tiempo, desarrollar iniciativas o programas que ayudemos que a la gente disfrute el proceso de lograr esos objetivos. Así es. Totalmente de acuerdo. Por eso estamos en la organización. Ahora, ¿y qué ves hacia adelante para el tema de recursos humanos?
Fíjate que, y es un tema que lo escuchamos en todos lados, la inteligencia artificial. Creo que tenemos que ir aplicando cada vez más herramientas que nos facilite y que nos olvidamos, que no nos olvidemos, pero que nos permite enfocarnos en la estrategia y que no nos distraigan procesos que ahorita se pueden automatizar. O sea, no sé cuáles se pueden automatizar. O sea, los que cada quien crea que puede mejor automatizar. Pero que eso no nos distraiga la estrategia, que es lo más importante. ¿Cómo cumplo el objetivo? ¿Cómo ayudo a todos los colaboradores a cumplir objetivos? Eso es lo más importante. Fíjate, estás tocando un tema bien importante porque muchos directores, hay ahorita hasta un meme que dice que todos los directores generales quieren IA, la quieren ahorita, pero no saben para qué. Y algo interesante que estás diciendo es, la IA vuelve a ser un facilitador, un agilizador de que nuestros procesos sean más eficientes, más rápidos, pero la gente ni siquiera sabe qué es el IA ni cómo le puede sacar, pero es una herramienta más y tenemos que tener claro que nos ayuda a tomar decisiones y hacer análisis muchos más rápidos de lo que hacíamos. Así es. Pero el tema cultural, el tema de pertenencia, el tema del enfoque a que tenemos que lograr objetivos no se debe de perder. Totalmente de acuerdo. Entonces, más allá de los de recursos humanos, que como te decía, nosotros nos hemos dado cuenta que muchos de recursos humanos se quedan en la parte operativa. Tú has logrado hacer un recurso humanos más estratégico. ¿Qué consejo le darías a los directores que vienen de un contexto más operativo o mucho más soft para que puedan moverse a ser más estratégicos? ¿Qué consejo le das tú a esos directores de recursos humanos? Yo te comentaba ahorita, es bien importante conocer el negocio, conocer las estrategias del negocio y cómo esas se pueden lograr, esos objetivos con la gente. Creo que mi recomendación y lo más importante es realmente conectar, como te decía ahorita, los objetivos del negocio, la gestión del talento a los resultados financieros. ¿Cómo? Asegurarnos que tenemos evaluaciones de desempeño, tenemos cartas de sucesión, planes de desarrollo para personales claves, planes para el resto del personal y todo lo que puedas tener, universidades, capacitaciones, etc. Eso te va a ayudar a tomar cualquier decisión más fácil y realmente con menos inversión para el negocio. Tú sabes el costo cuando se te va una posición clave en la organización. Esas posiciones tenemos que tenerlas sumamente candadeadas, sumamente cuidadas y con cartas de sucesión, etcétera, todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Pero para mí lo más importante es tener los indicadores de gestión de talento conectados al negocio. Entonces, fíjate, construyendo sobre lo que me comentas, mi Gerardo, el consejo que le podríamos dar a los directores es prepárate en competencias, ya ves que hablamos de competencias de entendimiento de negocio. Si tú no entiendes cómo todo lo que hacemos va a impactar un estado de resultados, un tema financiero, va a ser muy difícil que tú te puedas sentar a la mesa donde se toman decisiones de negocio. Claro. Porque lo he visto, muchos dueños o directores de empresas dicen, pues es que el de recursos humanos no me entiende. Sí. Está pensando nomás en programas y cuando le digo, ¿y eso cómo me va a impactar el negocio? Fiestas. No saben contestar. Entonces, casa de herrero, cuchillo de palo. Hay que desarrollar la competencia de sensibilidad y entendimiento de negocio en las áreas de recursos humanos. Ese es el consejo. Si quieres ser un muy buen director de recursos humanos, desarrolla la competencia de entendimiento de negocios. Así es. Excelente. Totalmente de acuerdo. Oye, y como cambiando un poquito de tema, luego recursos humanos es el primero que es el que le toca hacer cosas muy bonitas y programas de pertenencia, pero también cuando hay una crisis es el primero que le toca
hacer cosas complicadas con los colaboradores, ¿no? Porque es el primero que te dicen, oye, pues vamos a tener que reducir en tanto la plantilla, vamos a tener que hacer esto, o hay que avisarle a Juanito que lleva muchos años y que sabemos que es complicado el cuate porque no es una perita en dulce. Son los primeros, ¿no? Y son los que tienen que enfrentar temas muy emocionales, muy psicológicos, muy complicados, ¿no? Cuéntanos una historia de algún tema complicado que hayas tenido con algún colaborador y qué aprendiste de eso, ¿no? Buena pregunta. Creo que me voy tantito atrás y claro que te voy a contar el tema, pero nada más para no olvidarnos de poner a las personas al centro de la organización. Sí me ha pasado. Precisamente hace un tiempo tenía que tomar la decisión de retirar a un colaborador de mi área y es muy complicado cuando es una persona con muchos años en la organización, muy querido por los compañeros, pero que tienes que tomar esta decisión porque quizá el desempeño ya no empata con las necesidades de la organización. Definitivamente aprendes que hay que hacerlo y sin que se nos olvide lo que te comentaba ahorita de tener a la gente al centro de la organización con mucha sensibilidad y respeto. Lo pondría por delante. Y la otra es que todo el equipo de trabajo esté enterado claramente de la situación de por qué se toma una decisión. Correcto. Ahora sí, ¿cuál sería el ejemplo, mi querido? Ese. O sea, el compañero que te decía que tuve que tomar la decisión de retirarlo. Eso fue lo que hiciste. Sí. Me regresaba un poquito a decirte que era importante poner a las personas al centro de la organización. Sin embargo, pues tienes que tomar la decisión porque no se da el resultado, pero es gente muy querida. Entonces, con sensibilidad y respeto. Sensibilidad y respeto. Y creo que serían así las dos palabras que te podría decir. Y comunicación, porque si el equipo no se entera por qué fue la decisión, hay conformismo, ¿no? Oye, muy bien. Ahora, cambiando a un tema más de propósito y de familia, tú me contabas la historia de cómo conociste, cómo eres hombre de objetivos, ¿no? Cómo conociste a tu esposa, te pusiste el objetivo de una mujer y lo lograste. Así ¿correcto? Es. Así fue. ¿Y qué ha sido tu pareja? Porque mucha gente piensa que tu pareja y tu familia no influyen o no te motivan o no te distraen de tu labor profesional. ¿Qué rol ha jugado tu familia en tu éxito profesional? Te lo voy a comentar en algún momento. Yo creo, mi familia es lo más importante, mi pareja es todo, mi esposa me ha apoyado muchísimo siempre en mi trabajo, yo también siempre le he apoyado mucho en su trabajo, nos aconsejamos, nos damos feedback, a veces positivo y a veces negativo, pero definitivamente que en lo personal, siento que lo que he logrado, lo poco que he logrado, ha sido gracias a mi esposa. Tu esposa. Y obviamente mis hijos, híjole, pues te traen. Tú también tienes hijos, tienes 3 hijos y los hijos te cambian el mundo, te traen otra felicidad, otros retos. Entonces, es lo más importante, digo. Ahora, y tú me contabas que disfrutas mucho los viajes en familia, ¿no? Y que los viajes, aparte de disfrutar, te dan muchos aprendizajes de temas que luego puedes aplicar de liderazgo, de temas de talento en la organización. Se me hizo muy interesante ese comentario. ¿Cómo es que vives esos viajes en familia y cómo se convierten en temas que luego aplicas en el tema de liderazgo, de talento en la organización? Sí, nos encanta mucho como familia salir de vacaciones, viajar. Los 4 siempre, tengo 2 hijos, una Isabela y Emiliano, y siempre salimos los 4.
vacaciones. Y la verdad es que yo te platicaba que cómo te das cuenta cuando estás presente, cuando das momento de calidad a la familia. Eso lo trasladas, y contestando tu pregunta, al trabajo, y es lo mismo que tenemos que hacer en el trabajo. Dar momento de calidad a la gente, escuchar. Tiempo de calidad. Totalmente. En lo personal siento que si los logros profesionales no tuvieran un balance de vida personal, no tuvieran el mismo efecto. Estás como que a medias. Sí. Te lo digo porque a mí mis logros profesionales los comparto con mi familia y para mí es un gran logro, ¿me explico? Y también me ha enseñado pues, que hay que priorizar, hay que escuchar y hay que tener balance de vida. Definitivamente, ese mismo comportamiento que tenemos en familia es el mismo que se quiere tener en las organizaciones. Es ser congruente, no puede ser en tu área personal diferente a tu parte profesional. Que vemos uno, ¿no? Que acá son unas peritas y luego vas con su familia, o viceversa, ¿va? Sí, ves comportamientos muy diferentes, ¿verdad? Hay que ser congruentes. Así es. Porque al final, como tú dices, es tiempo de calidad. Y algo que yo le digo mucho a los jóvenes, tú quieres saber qué amas, ve a qué le dedicas el tiempo. Claro. Y eso es un reflejo del amor. Tienes que hacer lo que te apasione, ¿verdad? Ahora, en ese tema, a ti te deben de llegar muchos jóvenes que están por graduarse o se acaban de graduar, ven este podcast. ¿Qué consejo le das para tomar la decisión dónde trabajar? Que se vayan por un buen sueldo, por un buen jefe o siguiendo su propósito de lo que más aman y les apasiona. Tú que has estado tanto tiempo en recursos humanos, ¿qué consejo le das a los chavos? Mira, yo aconsejaría en lo personal, primeramente, irte a un lugar a trabajar por el jefe. O sea, que cuando vayas a esa entrevista, sientas esa empatía, esa buena vibra que te pueda traer a trabajar en ese lugar. Porque del jefe vas a aprender lo que no aprendes ni en la escuela ni en ningún curso. Entonces, es bien importante El jefe, para el mí, líder. el jefe, número uno. Número dos, que exista un propósito, que sientas que hay un propósito en la organización y que empata con tu propósito, porque es lo que te va a retener y te va a motivar a seguir en esa organización. Pero entonces, si me voy un poco para atrás, el chavo tiene que decir, este tipo de trabajo es el que me gusta, porque ahorita ellos pueden elegir. Antes, claro. Tú tenías que andar viendo a ver dónde aceptaban tu currículum. Se volteó la tortilla. Ahora tú tienes la posibilidad de evaluar diferentes posiciones. Primero es que busquen un trabajo que les guste y les apasione. Luego, que se fijen en un jefe que les va a sacar el mayor brillo, llamémosle así. Y luego que la organización a la que van tenga un propósito y ver qué tanto empata con su propósito personal. El sueldo llega después. El sueldo ya va a llegar. O sea, conforme aportes, conforme apoyes a la organización, va a venir solito la lana. Pero sí, perdón, se me pasó a decir al inicio, hay que buscar donde el mercado que a mí me gusta. A mí me gusta el mercado del acero. Bueno, me voy a esta industria donde estoy. Y es bien importante esa empatía con el jefe. Con quien va a ser tu jefe. Sí. Dicen que uno sube o baja con el jefe, ¿no? A veces lo obviamos, pero nuestros jefes, yo recuerdo mis primeros jefes y les aprendí un chorro y subí, pero cuando me tocó un jefe no tan bueno, a veces te estancas o te empinas, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Es bien importante fijar. Y ahí es donde el liderazgo juega un rol bien importante. Sí. Hay que fijarse muy bien. Entonces, que busquen la empresa que les gusta, que vayan a las entrevistas y ahí es la primera decisión que tienes que tomar, ¿verdad? Muy bien. Ahora hablando de ti, después de tantos años aportando valor en las áreas de recursos humanos, ¿qué legado te gustaría dejar a ti en esto que has hecho por tanto tiempo y te apasiona? ¿Cómo que te gustaría ser recordado?
mi Gerardo? Te voy a hablar por mis últimos años de permanencia en la empresa donde estoy, en Prolamsa, y me encantaría, que es algo en lo que ahorita me mantengo muy, muy vivo y con muchos proyectos y con muchas tareas por hacer, pero me encantaría que tú escuches mañana, o que alguien diga el nombre de Prolamsa y que estés pensando, inmediatamente se te venga a ti a la mente en decir, empresa enfocada en la gente. Se van a preocupar por mí en esa empresa. Así es. Que escuches tú el nombre y que tú digas, en lugar de estar relacionando con el acero, que estés relacionando con una empresa enfocada en la gente, con una empresa con una gran cultura, con grandes líderes en la organización, donde las personas son el centro de cualquier tema en la organización. Y bueno, y esto te lo digo por lo que te comentaba hace ratito, pues hemos venido trabajando muchos años con sistemas de liderazgo, creando una cultura sólida, planes de desarrollo, etcétera. Así tiene que estar pensando la gente al escuchar el nombre de Prolamsa. Sería lo ideal para mí. O sea, que Prolamsa no es acero, voy a llamarlo así, es acero con corazón, es un acero humano. Un acero humano, así es. Un acero humano. Así digo, yo no me atrevería a decir corazón, porque hay que trabajar con objetivos y hay que lograr objetivos. Bueno. Y que no se nos olvide nunca que las empresas nos contratan para aportar más a las organizaciones, no para ir nada más a disfrutar. Entonces, pero sí, es una empresa que la gente esté pensando en una empresa muy humana. Excelente. Muy bien. La última pregunta, que no la tenía aquí, pero siempre la hago. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te invité a ti a que fueras un líder oculto, que compartieras tu experiencia, mi Gerardo? Híjole, no sé, dime tú, Jesús. La verdad, no lo sé. No, yo creo, te digo, tenemos poco de conocernos, Gerardo, pero desde que platiqué por primera vez contigo, estás buscando no nomás generar el valor económico, que es muy importante, pero ahorita tú lo dijiste, estás buscando generar valor humano y valor social sin tener que salir en la tele, ni en las noticias, ni en un tema público. Tú en tu trinchera, en una dirección ejecutiva de recursos humanos, estás haciendo lo necesario para dejar mejor a la gente de cómo la encontraste, ¿no? Como tú dices, el ser humano en el centro, y como tú nos dices, tu legado, tú quieres no que recuerden a Gerardo, el gran jefe humano, sino más allá, que la organización Prolamsa sea recordada como esa empresa humana. No quieres tú estar en el reflector, no, pero estás haciendo algo que, como decía el gladiador, ¿no? Que tenga un eco en la eternidad, ¿no? Que se quede ese legado. Y para mí esos son los líderes que no andan ahí en redes diciendo 1000 cosas que hicieron o que van a hacer, sino que simplemente la hacen, y ahí está el eco de las consecuencias que ellos, de lo que ellos hacen en la eternidad, que sería que una empresa del tamaño del liderazgo que tiene Prolamsa sea no nomás recordada por el acero, sino porque es una empresa humana que pone al ser humano en el centro. Y por eso para mí eres un líder oculto, mi Gerardo. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No sé si quieras compartir algo más con la audiencia que te gustaría que se lleven de lo que platicamos el día de hoy. Bueno, primeramente agradecerte por el tiempo, por la entrevista y prepararnos de teoría y luego ponerla en la práctica en las organizaciones. Pero sí, yo creo que actualizados con lo que viene y con lo que está en el mercado. Sí, decía un maestro del IPADE, la única manera que tiene el ser humano de ir mejorando en todos los niveles socioeconómico, cultural, etcétera, es con la educación. Así es. No hay otra. O sea, nos preparamos. Ahorita decíamos, recursos humanos, si quieres ser estratégico, prepárate. Totalmente. En entendimiento de negocios. Así es. Sí. O sea, todos nos tenemos que seguir preparando, y más en estos tiempos de tanta cambio e incertidumbre. Así es. Pues muchas gracias, mi Gerardo, y muchas gracias a toda la audiencia. Espero les haya sido de utilidad. Recuerden, hay gente como Gerardo
que es un experto en el tema de recursos humanos, que te puede dar consejos como a los jóvenes que les daba el día de hoy. Vayan, fíjense bien en el jefe, yo coincido, vayan a empresas o industrias que les muevan el corazón y que vean que su propósito está alineado a lo que ustedes quieren hacer. En mis tiempos, cuando yo empecé a trabajar, uno no podía escoger mucho, había poquitos y te escogían. La fórmula volteó. Ustedes ahorita tienen la habilidad de escoger dónde, entonces preparémonos, eduquémonos y seamos muy inteligentes donde queremos trabajar. Pues muchas gracias a toda la audiencia y espero les haya sido de utilidad y de bendición. Abrazo, mis líderes. Pues muchas gracias por estar en un capítulo más de Líderes Ocultos. Como saben, estamos entrevistando a estos líderes que no son famosos, que no son influencers, pero están compartiéndolos cómo le han dado valor a su vida, cómo le han encontrado sentido y propósito y cómo le han generado valor a todo y a todos los que lo rodean. Yo les pido de favor que si está siendo de valor, le den suscribirse a nuestro podcast en YouTube, en Líderes Ocultos, que le piquen a la campanita para que les lleguen los avisos, pero sobre todo que lo compartan a más gente que ande buscándole sentido o propósito a su vida. Yo creo que pueden ser inspirados por estos líderes ocultos. Abrazo, mis líderes.